Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver el tema, el peligro del culto mariano. El peligro de caer en el exceso a donde nos quieren llevar la mayoría de los marianistas. Para esto nos vamos a remontar al siglo XII con San Bernardo de Claraval. ¿Quién fue San Bernardo de Claraval? Fue un monje cisterciense, es decir, del Cister, un monasterio que se encontraba en la ciudad de Citeaux. Cisterciense viene de Cistercium, que era el nombre que tenía cuando estaba bajo el Imperio Romano esta ciudad de Citeaux, Cistercium. De ahí viene la orden del Cister. Es todo en Francia, obviamente. El Cister en sí nace como una reacción a la relajación, a la decadencia en la espiritualidad, en la cual había caído la orden benedictina del Cluny. Ustedes escucharán muchas veces los benedictinos, los cluniacenses, los cistercienses. Bueno, recuerden que los benedictinos son aquella orden que funda San Benito de Nursia en el Monte Cassino, Monte Cassino se llamaba allí en Italia, y de allí se extiende por todos lados y seguían obviamente la regla de San Benito de Nursia. Pero hay un avivamiento, una especie de despertar espiritual allí en Francia, en Citeaux. Allí se convierte San Bernardo, siendo muy jovencito, y es enviado, porque destacaba, ¿no?, por su oratoria, por su capacidad intelectual, por su desarrollo espiritual, es enviado a hacerse cargo de un nuevo monasterio en Claraval. Y allí surge otro reavivamiento de la orden, siempre todo dentro de la orden benedictina, siempre dentro de la regla de San Benito. San Bernardo de Claraval tenía una devoción profundísima a la Virgen María. En el libro que tengo aquí, Historia de la Espiritualidad, de la Universidad Pontificia de Salamanca, muy bueno, este es el tomo 1, son 4 tomos, excelente. Nos dice acerca de Bernardo de Claraval que su tierna devoción a la Virgen, su espíritu caballeresco, su sentido de la liturgia, hacen de él un exponente de todo lo que podía dar de sí un hombre de su tiempo y de su sangre, un benedictino medieval. La ingenuidad encantadora de estos hombres medievales da a sus elevaciones místicas un carácter romántico, independiente de su doctrina. Cuando uno lee a Bernardo de Claraval hablando de María, es como una novela caballeresca. Es como si un caballero está cortejando y confesándole su amor a una doncella. Es como un juglar de secreción salivar fluida, es decir, baboso, derramando allí sus poesías y sus cantos a su amada, a su amor imposible, o a aquella doncella, en la fantasía de su mente y de su corazón. Bueno, esto es Bernardo, así habla Bernardo acerca de la Virgen. Es decir, es como si uno estuviera leyendo una poesía caballeresca, una novela caballeresca de un caballero que le confiesa su amor a una dama. De esta manera se dirige Bernardo a María y tendrá mucha influencia acerca de lo que vendrá. Es pura poesía, pura lírica, es puro romanticismo. Ese es el peligro de Bernardo de Claraval cuando habla acerca de María, que deja fluir un romanticismo caballeresco que se lo aplica a María. Por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas, dice Bernardo de Claraval: oh excelsa, oh piadosa, oh digna de toda alabanza, Santísima Virgen María, tu nombre es tan dulce y amable que no se puede nombrar sin que el que lo nombra no se inflame de amor a ti y a Dios. Y solo con pensar en él, los que te aman se sienten más consolados y más inflamados en ansias de amarte. Entonces, la extrema devoción a María que tenía Bernardo de Claraval lo arrojaba peligrosamente hacia los acantilados del error, como le pasa a la mayoría de los marianistas. Pero vayamos a los hechos, o mejor dicho, a las palabras de Bernardo. Esto está registrado
en el famoso libro Las Glorias de María. Ustedes lo pueden encontrar, es un libro muy famoso de Mariología, Las Glorias de María, que fue escrito por Alfonso María de Ligorio. Fíjense lo que dice Bernardo. San Bernardo anima al pecador, dice esto Alfonso María de Ligorio, diciéndole: vete a la Madre de la Misericordia y muéstrale las llagas de tus pecados, y ella mostrará a Jesús a favor tuyo sus pechos. Y el Hijo de seguro escuchará a la Madre. Vete a esta Madre de Misericordia y manifiéstale las llagas que tiene tu alma por tus culpas. Y al punto ella rogará al Hijo que te perdone por la leche que le dio. Y el Hijo, que la ama intensamente, ciertamente la escuchará. A ver, antes de que volvamos a repetir y releer esto, tengamos en cuenta que Bernardo declaraba, de quien estamos hablando, fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Pío VIII en 1830. Y Alfonso María de Ligorio, que escribe este libro famoso de la Gloria de María, en la cual se basan muchísimos o casi todos los marianistas, que es un libro de delirio místico hacia María, fue escrito precisamente, como dijimos, por Ligorio, que fue declarado santo en 1839 por el Papa Gregorio XVI, y en el año 1875 fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX. Es decir, estamos hablando de dos doctores de la Iglesia. Ahora, leamos nuevamente para que vean la barbaridad, el extremo a donde llega el culto mariano. San Bernardo anima al pecador diciéndole: vete a la Madre de Misericordia y muéstrele las llagas de tus pecados, y ella mostrará a Jesús a favor tuyo sus pechos, y el Hijo de seguro escuchará a la Madre. Vete a esta Madre de Misericordia y manifiéstale las llagas que tiene tu alma por tus culpas, y al punto ella rogará al Hijo que te perdone por la leche que le dio, y el Hijo, que la ama intensamente, ciertamente la escuchará. ¿Qué nos están diciendo estos doctores de la Iglesia? ¿Qué impresión les da a ustedes esta escena? A mí me sabe a grotesco, a mitología, a paganismo. Es decir, imagínate, tú vas allí con tus pecados, con las llagas de tus pecados, y te postras delante de María. Porque no te animas a ir a Cristo, porque Cristo está muy enojado contigo por tus pecados. Y ya el Padre, no quiero ni hablar de cuánto enojado y ofendido está el Juez Supremo sobre tus pecados. Y tú vas allí con las llagas de tu pecado y te postras delante de María y le dices: oh María, mira, intercede por mí, por estas llagas mías de mi pecado. Entonces María se da vuelta, busca con la mirada a Cristo, se saca un pecho y le dice: mírame, por la leche que te di, perdónalo. Y al instante el Señor Jesús se derrite ante esta escena y no puede hacer otra cosa más que perdonarte. Señores, ni en el Olimpo de los dioses griegos se acostumbran a tales escenas. Dígame si esto no es grotesco, si esto no raya la mitología, si esto no es mero paganismo. Pues bueno, esto no se queda aquí. Continúa el doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio. De esto nace, dice el mismo Ricardo de San Víctor, al estar tan lleno de piedad el pecho de María, que apenas conoce nuestras miserias, al instante derrama la mística leche de su misericordia, pues no puede conocer las necesidades de cualquiera sin acudir al punto, a socorrerlas. Otra vez la misma escena, esta vez narrada por otro, Ricardo de San Víctor, que está recopilado en el libro de este doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, Las Glorias de María. El pecho de María está tan lleno de misericordia que apenas conoce nuestras miserias, al instante derrama la mística leche de su misericordia. No sé qué trauma habrán tenido estos señores con la leche materna, pero para que vean el extremo y a dónde caen grotescamente en el culto mariano al cual quieren llevarnos a nosotros, porque nosotros los protestantes estamos huérfanitos de
María. Pues sí, la verdad que nosotros no tenemos ninguna mamita María que anda corriendo por el cielo, mostrando sus pechos y diciéndole al Señor Jesús, hey, por la leche que te di, perdona a sus pecados. No, nosotros no tenemos tal cosa. Por último hay una cosita muy interesante. No sé, obviamente qué obsesión tenían estos señores con los senos, no lo sé. Pero está así que un día estaba San Bernardo de Claraval, aquel que dijimos, ¿no?, que pertenecía a la orden del Cister, ¿no?, que fue a fundar un monasterio en Claraval. De allí el famoso San Bernardo de Claraval, ¿no? Claraval era el monasterio que él fue enviado para fundar y para ser el abad allí. Estaba un día orando San Bernardo de Claraval delante de una imagen, digamos, una imagen de la Virgen. Y acontece que ella se saca un pecho, le apunta y le lanza un chorro de leche directamente a sus labios. Entonces, yo esto no es que lo tomé del aire. Así, hay varias pinturas, esta es una de las pinturas famosas de este suceso que él lo relata como verídico. Otros dicen, no, en realidad no fue un chorro, fue unas gotitas. Sea un chorro, sea unas gotitas, es algo realmente aberrante, mitológico, pagano. Sin embargo, al no tener freno, estos delirios místicos, al no tener freno, darle riendas sueltas a la poesía, a la lírica, a la mística, como juglares que le cantan a una doncella, su amada, idealizando a María, poniendo en el lugar, claro, el peligro del celibato. Todos estos señores sean célibes, y entonces, para tal vez no caer en tentación con las mujeres, tal vez por no sé qué, ponían allí a María y la idealizaban, y entonces todo ese deseo de poesía, de amor romántico, todo esto que un juglar le cantaría a su amada, pues ellos lo hacían, o un caballero le juraría amor eterno a su doncella, pues ellos lo hacían con la Virgen María. Sustituían esta necesidad suya poniendo allí a la Virgen María. Y hablando de amor como si fuese pues un amor común, un amor entre un hombre y una mujer. Los católicos le preguntan a Lutero, ¿cuál fue tu experiencia con Dios? Entonces Lutero responde, bueno, yo creí en Jesucristo y fui salvo por la gracia de Dios, mediante la fe, la sola fe. Entonces todos los católicos romanos le gritan, hereje, apóstata, heresiarca, suicida y orgicida. Ahora, estos mismos católicos romanos le preguntan a Bernardo de Claraval, ¿cuál fue tu experiencia con Dios? Entonces Bernardo responde, yo estaba inclinado ante una estatua de la Virgen, y de pronto ella sacó un pecho, me apuntó, y me lanzó un chorro de leche. ¡Oh, hagámoslo santo, hagámoslo doctor de la iglesia, porque este hombre es un santo! ¿Se dan cuenta por qué los marianos son una secta? Señores, los marianos son una secta dentro de la Iglesia Católica Romana. No tienen límites en su fantasía, aún cayendo en las más absurdas groserías que no encontraríamos ni rebuscando mucho en los dioses del Olimpo, en la mitología griega, mitología romana. Pero ellos no temen caer en estos excesos, todo sea por amor a María. Realmente es una secta. Yo no estoy hablando de las personas que tengan una piedad personal hacia María, y bueno, que la guardan en su corazón, que es algo personal íntimo. Pero cuando llegan a estos excesos, cuando llegan a estos extremos, nosotros no nos podemos quedar callados y señores, no. ¿A dónde nos quieren arrastrar ustedes? ¿A esta idolatría? ¿A este paganismo? ¿A esta cosa grosera, grotesca? Pues nosotros decimos no. Podríamos encontrar muchísimas cosas más en este libro mariano, ultramariano de San Alfonso María de Ligorio. Las glorias de María. Para que vean que son una secta los marianos, dice, cuando manda la Virgen,
todos obedecen, hasta el mismo Dios. No tiene reparo en afirmar esto San Bernardino de Siena. Esto lo había dicho San Bernardino de Siena, lo recoge San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, en su libro, tan aplaudido, tan amado, tan famoso, Las Glorias de María. Cuando manda a la Virgen, todos obedecen, hasta el mismo Dios. No tiene reparo en afirmar esto San Bernardino de Siena, queriendo decir con esta sentencia que ante las órdenes de María todos obedecen, incluso Dios. Ya salió por ahí un apologeta romanista diciendo: te demuestro con la Biblia que Dios se sujetó y obedeció a María. Y bueno, ¿y qué te muestran? Dice, te demuestro con la Biblia que Dios se sujetó a María. Ah, sí, bueno, muéstramelo con la Biblia. Entonces, ¿qué te dicen? Lucas 2:51, está hablando de Jesús, y dice, cuando Jesús era niño, ¿no? y se había perdido en el templo, y dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces te dicen, bueno, si Jesús era Dios, entonces quiere decir que si Jesús se sujetó a María, entonces Dios estaba sujeto a María. Primero, que esto es tan pueril, Esto es más grotesco aún que aquellas escenas de los senos de María en este cielo mitológico, ¿no? de los marianistas. No, es tan pueril porque aquí está hablando de Jesús niño, no está hablando de Jesús grande. Pero bueno, según la interpretación que ellos hacen, ¿no? Jesús se sujetó a María y a su padre. Entonces, si Jesús era Dios, quiere decir que Dios se sujetó a María. Claro, pero leamos el versículo que sigue, Lucas 2:52. Ellos te dicen el 2:51. ¿Qué dice el 2:52? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aplicando el mismo criterio de interpretación que dicen ellos, entonces yo podría decir que Dios crecía en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué interpretación? ¿Qué hermenéutica estás haciendo? Cuando dice en el verso 51, Jesús estaba sujeto a ellos, se refiere obviamente en su humanidad. Lo mismo que dice el versículo que le sigue. Jesús crecía en sabiduría. ¿Pero qué crecía en sabiduría? Pues su naturaleza humana. Él era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Pero la parte que era verdaderamente hombre, o la parte, no es que era por parte, pero bueno, en su naturaleza humana, él tuvo por la obediencia y por el sometimiento y por el sufrimiento y por lo que padeció, aprendió obediencia. No la divinidad, sino la humanidad. Entonces, la que estaba sujeta a María era la humanidad. Porque te lo dice el mismo contexto, porque el versículo que sigue dice Jesús crecía en sabiduría. Entonces, si tú dices, bueno, si Jesús es Dios, entonces Dios crecía en sabiduría, crecía en estatura Dios, y crecía Dios en gracia para consigo mismo, o sea, para con Dios. No, obviamente que cuando habla de Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, estaba hablando de su naturaleza humana. Entonces, tratan de justificar rebuscándose las cosas más absurdas, porque un doctor de la Iglesia dice, y un santo de la Iglesia dice que cuando María ordena, todos obedecen. Cuando la Virgen manda, todos obedecen, hasta el mismo Dios. Pero encima, San Alfonso María de Ligorio está hablando y no dice, no, bueno, esto es cuando es niño, le da una explicación. Dice, no, bueno, esto se refiere cuando Jesús era niño, se sujetaba a María. No. Está hablando en el tiempo actual, aquí y ahora, en el cielo. Cuando María habla, cuando María manda, todos obedecen, incluso Dios. Díganme si los marianos no son una secta peligrosa. Sí, son una secta peligrosa. O sea, porque dentro de la Iglesia Católica Romana, así como hay verdaderos cristianos, también están sectas. Hay sectas, por más que yo diga, no, maravillosamente unidos, todos creemos lo mismo, no todos creen lo mismo. Tú agarras un mariano y te vuelves loco de las herejías, y son una fábrica de herejía tras herejías, de delirios místicos, que nada tienen que ver con el Evangelio, que nada tienen que ver con la Iglesia primitiva. Imagínense un padre de la Iglesia diciendo esto, un padre apostólico diciendo estas barbaridades. Que cuando María manda, todos le obedecen a un Dios. Y en otro lado dice que los demonios le tienen más miedo a María que a Dios mismo. O sea, son una secta.
Este es el peligro del culto mariano. Este es el peligro del cual tenemos que huir y hacemos bien al huir. Todavía. Luego viene el pastor Percy Rayleigh a decirnos que nosotros estamos huérfanos porque no tenemos María, que María nos lleva a Jesús. Tranquilo, va a terminar como esto. Va a terminar con estos delirios místicos. Dentro de poco veremos al pastor Percy Rayleigh diciendo que un día estaba orando y también delante de una imagen y se le apareció María y le tiró ahí un chorro de leche tipo nieve loca. Esta gente no tiene frenos. Los marianistas no tienen frenos. Se lo ponemos nosotros. Y decimos a toda esta porquería, decimos a todo esto, no. No, señores, esto es paganismo. Que tengas una piedad personal particular hacia María, que puedas meditar en su humildad, en su carácter, en su obediencia, todo eso es maravilloso. Ahora, esto es idolatría, esto es paganismo, esto es vergonzoso. Esto le decimos no. No, esto es propio de una secta, son una secta y tienen esta herejía. Y la mariología, cuando llega a este extremo, es verdaderamente una herejía peligrosa, que ha causado mucho daño dentro de la Iglesia Católica Romana, apartando la mirada de Cristo, porque todas estas personas se les cae la baba hablando de María, pero esa misma baba no se les cae cuando habla de Cristo. Son fríos cuando hablan de Cristo. Sí, tienen que hablar porque tienen que hablar que son cristianos. Pero cuando hablan de María, y echan vuelo a la poesía, a la mística, al delirio, al amor, al romanticismo, como San Bernardo de Claraval. Entonces, bueno, quería dejarles los tres textos que son muy, muy fuertes, ¿no? Que generalmente los apologistas católicos romanos no te lo van a sacar esto en los debates. No quieren sacártelos porque sabes que con esto los aplastan. ¿No? A ver, cuéntame cómo es eso que sacó María un pecho y le dio ahí leche a San Bernardo de Claraval. Pero esto es una experiencia personal, sí, pero dice que este doctor de la iglesia, que bueno, que cuando un pecador va hacia María, entonces ella se da vuelta, le muestra los senos a Cristo y Cristo dice, porque esos senos yo mamé, voy a perdonarlo, el pecador. No tienen cómo justificarlo, ni esto, de que cuando María manda hasta Dios mismo, le obedece. Estos textos no te lo van a sacar, pero esto es mariología pura. Esto es mariología. Esto verdaderamente es mariología. Al menos la mariología popular, del sensus fidelium, del sentir religioso del pueblo. Y que ellos no se han preocupado en poner un freno, sino que le han dado riendas sueltas. Bueno, estimados, nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la iglesia. No te olvides de suscribirte y de darle like a estos vídeos para que sean conocidos por otros. Nos reencontramos prontamente si Dios quiere. Que el Señor los bendiga. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.